Muchas bendiciones a todos ustedes donde quiera que nos sintonicen, ya sea a través de las redes sociales o a través de la televisión. Estamos dando inicio a nuestra nueva serie que la hemos titulado La Prueba Bendecida, y esta serie la hemos basado en un pasaje muy común ahí en el Salmo 1, verso 1 en adelante. Dice: bienvenido el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, dice, o sea, como quien dice, le irá bien a la persona que haga esto. Pero también vamos a usar Malaquías 3:10, donde dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el versículo. Y vamos a estar hablando de cómo muchas personas practican el ofrendar, practican el sembrar, practican el diezmar, pero a veces por alguna razón no se rompe, o sea, no se abren las ventanas de los cielos, y de eso vamos a estar hablando, porque es que Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. También estamos tomando en cuenta este versículo que está en el capítulo 11 de la epístola a los Romanos, y estamos viendo el verso 33. Mira qué poderoso este versículo. Dice: qué profundas son las riquezas de Dios. O sea que las riquezas de Dios tienen dimensiones, ¿verdad? Si hay profundidad en las riquezas, quiere decir que está la orilla o sea, la entrada a esas riquezas de Dios. Pero también me está diciendo de que uno puede ir profundizando en ellas. La pregunta es a veces con qué nosotros nos conformamos. Y de eso vamos a estar hablando, de cómo Dios anhela bendecirnos, pero por alguna razón se nos entrampa la carreta en el camino y no obtenemos esas bendiciones. También hablamos de cómo tanto la bendición como la maldición es algo que nos habla a futuro. Cuando Jesús maldice la higuera y los discípulos quizá vieron la higuera, no se secó inmediatamente, pero cuando regresaron el día siguiente, la higuera estaba seca. Cuando a David lo ungieron como rey, él seguía paleando estiércol en los corrales y quizá cuidando chivos y carneros, pero ya era un rey. Pero la bendición de ser rey viene a futuro. Él no la podía ver, pero estaba ahí. De la misma manera, hay muchos de nosotros con sentencias de bendición que no las vemos ahora, pero las vamos a ver a futuro. Y a veces, porque vemos tantos problemas en el presente, pensamos que nunca van a llegar. Pero como yo siempre le digo, Dios nos está haciendo que echemos hombros anchos para poder aguantar las grandes bendiciones que Él nos va a dar, porque las bendiciones pesan mucho. Así es de que esta serie yo sé que te va a bendecir en gran manera. Por favor, yo creo que van a salir unas 6 prédicas sobre esto. No te pierdas ninguna, y yo sé que Dios va a bendecirte en gran manera. Diga conmigo: la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. De ahora en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Denle un aplauso al Señor. Bueno, hoy estamos estrenando serie. Vamos a darle la introducción de lo que van a ser 5 prédicas más, y le hemos puesto a la serie La Prueba Bendecida. En la Biblia se nos reta a probar a Dios, y como resultado de probar a Dios viene una bendición. Qué tremendo eso, que Dios dice: pruébenme, y si me prueban, yo los bendigo. Pero hay otras cositas que hacer alrededor de eso. Las bendiciones de Dios son tremendas. Quiero que vamos a leer un versículo que ni lo tenemos en el bosquejo, porque justo anoche que le predicaba a los jóvenes lo estuve leyendo y me encantó. Si me lo pueden regalar multimedia, creo que es Romanos 11, verso 33. No, me vas a buscar por favor la Dios habla hoy. En lo que ellos buscan la versión correcta, vamos a estar predicando sobre
el Salmo 1, versos del 1 al 3, y la serie va a ir en torno también a Malaquías, capítulo 3, verso 10. Si no tenemos el versículo, pues vamos a leer otro. Vamos a leer el Salmo 1, versos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor ahí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Quiero que usted vea la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado es como decir, le irá bien. Diga conmigo, nos irá bien. ¿A quiénes? Dice, al varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, diga conmigo, todo lo que hace prosperará. Ahora vamos a leer Malaquías 3:10. Dice Malaquías 3:10: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire otra vez, sobreabunde, mire esas palabras, prosperará, sobreabunde. Verso 11: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Mire qué palabra más bonita, dice Jehová de los ejércitos. Puede sentarse. No sé si ya encontraron el versículo en la versión Dios habla hoy. Ahí está. Solo quiero que analice la primer frase de ese versículo. Dice, qué profundas son las riquezas de Dios. Diga conmigo, qué profundas son las riquezas de Dios. Mire, eso es tan tremendo, esa porción, porque si dice que las riquezas de Dios son profundas, también hay riquezas superficiales, están a la orilla. La pregunta es, ¿con qué riqueza nos vamos a conformar nosotros? ¿Con la orilla o estamos dispuestos a profundizar en las bendiciones de Dios? Y sobre eso quiero hablarle, porque está bien cuando usted va a la playa y se moja los dedos y como que aquí me quedo, ¿verdad? Pero hay otros que deciden meterse más adentro. Hay otros que se meten hasta en un barco en el mar y van a pescar allá bien adentro. Son aguas profundas, son otras cosas, son otras experiencias. Pero ese versículo dice, qué profundas son las riquezas de Dios. Y dice, y qué profunda es la sabiduría de Dios. Y qué profundo es el entendimiento de Dios. O sea, ¿con qué nos vamos a quedar nosotros en cuanto a la sabiduría de Dios? ¿Nos vamos a quedar con la sabiduría de Dios de la orilla o vamos a profundizar en esa sabiduría de Dios? ¿Nos vamos a quedar con el entendimiento, lo poco que entendemos de las escrituras y ya con eso es suficiente, de todas maneras nos vamos al cielo con eso, o vamos a decidir profundizar? Eso es lo que quiero hablarle en estas 6 semanas. David, ¿cuántos de ustedes saben quién fue David? David fue un rey. David fue un rey muy reconocido para el pueblo de Israel. David fue un rey bastante conflictivo en el inicio de su ministerio. David cometió errores. David tuvo unos hijos eran tremendos, al grado de que un hermano viola a su hermana. David manda matar a un general de su ejército para quedarse con su mujer. Pero David fue ungido. David fue ungido como rey, aun cuando él estaba quitando las garrapatas a las ovejas. Y es tremendo analizar la vida de David. David era una persona común.
común. Igual que el hermano que tiene sentado a su lado. Así era David. Y de repente pasa de palear estiércol de animales a ser el rey de una nación. O sea, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que hay gente que de repente hay un giro en su vida, pero tremendo? Es como esas fotografías cuando usted estaba gordito y después está flaco y le muestran un antes y usted, ¡ay, no me la muestre! Y un después, ¿verdad? Eso es lo que podemos ver en la vida de David. Y igual que algunos yo creo que entre ustedes, algunos de ustedes, que si la gente supiera solamente de dónde lo levantó el Señor, y ahora lo ve bien trajeadito y bien perfumadito, pero si tan solo la gente supiera de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te levantó, y no solamente es cómo estás ahora, sino cómo te ve Dios que pudieras estar. Entonces en esta serie yo estaré tratando 3, no lo hagas, y 1, hazlo. De eso va a tratar la serie. 3 cosas que si usted busca esas profundidades de Dios, usted no las puede hacer. Si usted las hace, usted no va a ver las grandes bendiciones de Dios. Y 1, sí hágalo, pero si no hace eso, tampoco va a ver las profundidades de Dios. Y esta es la introducción a la serie, pero quiero enseñarle 3 cosas importantes el día de hoy. Usted sabe que las profundidades requieren de valor, ¿no? Te quiere profundizar en algo, requiere dedicación, requiere tiempo, esmero, esfuerzo, un montón de elementos. Dicen que 2 señores estaban muriendo de hambre, porque hoy con la pandemia, ¿cómo ha azotado el miedo a algunas personas? Un pánico que le entró a la gente. Pero ustedes no, están aquí. Qué bueno. Ellos están con un hambre terrible y le dice el uno al otro, mira, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque a mí ya me están chillando las tripas y la verdad es que esto no me gusta. ¿Por qué no vamos al mercado? Vamos ahí, sacan esos sacos de cosas, los ponen por ahí. Mientras el vendedor está entretenido vendiendo, nosotros agarramos un saco y salimos corriendo de ahí. Y se van, y ahí silbando el uno va, viendo a ver qué puesto es el que atacan, y de repente le dice el uno al otro, ahí está. Y ve que este tenía un montón de sacos de limón y dice, vamos a llevarnos un saco de limón. Tú me lo entretienes y en lo que me lo entretiene yo salgo corriendo con el saco de limón. Y aquel lo entretiene, agarra el saco, se le echa al lomo y sale corriendo. Y salen corriendo y corriendo, y de repente ni cuenta se dieron dónde estaban. Y ven el cementerio y lo ven abierto y se meten al cementerio. Cierran la puerta, pero en la entrada se les cayeron 2 limones. Y allá adentro se arrimaron a una pared. Y dice, qué terrible estuvo esto. Pero ya, ahora sí, yo te voy a dar tu parte, mi parte. Y ahí la repartimos, nos vamos a vender algunos y ya podemos comer. Y están ellos ahí, uno para ti, uno para mí, uno para ti, uno para mí. Y afuera va un borrachito. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, y se arrima a la pared y escucha, uno para ti, uno para mí, uno para ti, por el amor de Dios, dice. Este es Dios y el diablo repartiéndose las almas. Y sale corriendo a buscar la primera iglesia abierta. Y allá entra a la primera iglesia y encuentra a un hermano orando. Y le dice, hermano, acabo de venir del cementerio y usted no me lo va a creer, le dice. Está Dios y el diablo hablando y repartiéndose las almas. Dice, vamos a ver, yo no creo eso del Dios y el diablo. Y van y están allá aquellos y se arriman a la pared. Uno para ti, uno para mí. De verdad que sí, le dice, se las están repartiendo, uno para ti, uno para mí. Bueno, acabamos, le dice. ¿Y qué vamos a hacer con los 2 que quedaron afuera? Dice, nosotros no nos hemos muerto todavía, dice, y salen a la carrera. Hay gente, hermanos, que el miedo los mata, cualquier cosita los asusta
Y la verdad es que nosotros le servimos a un Dios grande, a un Dios profundo, y es por falta del conocimiento que nosotros tenemos de nuestro Dios. Ahí en el bosquejito que le han dado, bueno, démosle la bienvenida a la gente que también nos ve en las redes sociales, donde quiera que usted nos esté viendo. Y no importa si dentro de un mes usted ve esta predicación, la palabra que aquí se active le funciona hoy, mañana, pasado mañana y por los días que va a vivir aquí en la tierra. En la número 1 ponga: nacimos para ser bendecidos. Y yo no estoy predicando aquí ninguna teología de la prosperidad, nada de lo que te estoy hablando es que las bendiciones de Dios son para sus hijos. Y yo creo que ustedes son hijos de Dios. Hay un problema, y el problema es que Dios tuvo tratos con una nación, la nación de Israel. Pero cuando Dios tiene tratos con Israel, Dios le da una promesa a Israel. Y entonces la mayoría de teólogos pues se meten y entienden que la promesa es para Israel solamente. Es más, la mayoría de personas judías creen que la bendición es para ellos. A nosotros no nos aceptan, ellos nos llaman a nosotros goyim, como quien dice los excomulgados, ¿verdad? Los que no calificaron. Pero cuando nosotros nos metemos a estudiar la palabra, descubrimos algo bien interesante, de que Pablo dice que la bendición de Dios no está en el país, sino no está en la persona, sino dice la bendición de Dios está en la promesa. Y la promesa de Dios fue antes de que Israel existiera. Él bendijo a Abraham, y como bendijo a Abraham, quiero que lea conmigo en Gálatas 12:3 para ver qué sacamos de ahí. Dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No dice el pueblo de Israel, sino dice todas las familias: la familia Pérez, la familia Morales, la familia Chavarría, la familia, póngale su apellido. Dice: y serán benditas en ti todas las naciones, seamos judíos, seamos gentiles. Esa es la promesa. Cuando usted se va al verso 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la promesa del Espíritu Santo? La promesa del Espíritu Santo es que bíblicamente el Espíritu Santo necesita cuerpos para estar legal aquí en la tierra, y Él viene a morar dentro de cada uno de nosotros. Esa es la promesa de la que está hablando Pablo ahí. Entonces, para entender un poquito el tema, la palabra bendición, ¿qué significa bendición? Por favor, apúntela si no la tiene escrita. Bendición es la misteriosa, innata capacidad de salir adelante a pesar de las peores adversidades. Eso es bendición. Bendición es que usted puede estar como la semilla de un aguacate ahora y mañana estar bien diferente. Eso es bendición. Y la cosa es que todo el potencial y la capacidad para usted salir adelante está dentro de usted. Por eso es que dice que es la misteriosa, innata capacidad. O sea, la traemos dentro de salir adelante a pesar de las peores circunstancias. O sea, nosotros nos levantamos de lo peor, pase lo que pase. Usted puede ver a una persona llorando hoy por las circunstancias, y dentro de un año lo va a ver en situaciones completamente distintas. Ahora, esto no implica que la gente bendecida no tendrá adversidad, porque hay gente que cree que cuando nos hacemos evangélicos somos bendecidos y se van las adversidades. No, no es así la cosa. Para que usted aguante con un gran saco de bendición, las bendiciones son pesadas. Si usted tiene 2 carros, hay que asegurar 2 carros.
Si tiene 2 casas, tiene que hacer todo lo que se necesita para esas 2 casas. Que la jardinería, que esto, que el uno, que el otro. O sea, las bendiciones grandes son pesadas. Por eso se necesitan hombros anchos para llevar esas bendiciones pesadas. Y los hombros anchos no nacen de la noche a la mañana. Lo único que hace los hombros anchos en nosotros es el sufrimiento. Si no sufrimos, mire, a los niños que le dan todo fácil, fácil lo despilfarran. Dele una fortuna a una persona que no le costó y en un año se la acabó toda y no sabe dónde se fue. Hay personas que hasta el funeral tenían planificado para ellos y de repente no se murió. Y hay otros que estaban bien saludables y de repente dieron el changazo. ¿Qué es lo que pasa? Segunda cosa, ¿a qué le hablan las bendiciones y la maldición? Porque cuando nos bendicen o cuando nos maldicen, inmediatamente después de la bendición usted no ve nada. Después de la maldición usted ve que todo está normal. Fíjese que tanto la palabra bendición como maldición le hablan al final de las cosas. No le hablan al principio, sino al final. Le voy a explicar. Déjeme darle un ejemplo. ¿Se recuerda usted cuando Jesús va con sus discípulos ahí en el libro de Marcos capítulo 11 verso 12 al 14? Va Jesús con sus discípulos y dice que vieron una higuera con muchas hojas y dijeron: si tienen hojas tienen que tener fruto, porque esa es la lógica en una higuera. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tenía fruto, pero no encontró más que las hojas, porque no era tiempo de higos. Verso 14. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Sus discípulos lo oyeron. Terminó la situación. Terminó el verso 12. Siguen, se van predicando. La higuera quedó tranquila. Seguramente Pedro veía atrás y decía: voy a ver si se seca. Y no, la higuera estaba igual. Avanzaron, a lo lejos todavía la higuera está verde y la higuera todavía se movía, fresca, que no había pasado nada. Pero resulta que en el verso 20, cuando ellos ya fueron a predicar y regresaron, a la mañana siguiente pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro: quítate de aquí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo han recibido, aunque no lo tengan. ¿Me está entendiendo? O sea, este asunto de las cosas de Dios no le habla al principio, le habla al después. O sea, Dios te pudo haber dado una profecía por alguien y tú dices: pero por el amor, si yo vas a abrir una empresa de pintura, pero ni brochas tengo, ni para un galón de pintura alcanzo en este momento. Pero Dios no le está hablando a tu momento, Dios le está hablando a tu después. Y como dijimos que bendición es una capacidad innata, póngase a pensar que Jesús dice: ¿dónde está la fe? Jesús dijo: si tan solo póngale atención al verso 22, dice: tengan fe. Eso es lo único. ¿Y dónde está la fe? Dentro de nosotros. Es esa capacidad innata. Y dice al final: crean que ya lo han conseguido. O sea que todavía no lo han conseguido, pero nuestro trabajo es ¿qué? Creer las bendiciones de Dios. Porque lo mismo cuesta creer que usted lo va a recibir como que usted dude que no lo va a recibir. Lo mismo cuesta. Entonces, si es una promesa, ¿por qué no creerlo? Jesús maldijo la higuera, pero la higuera seguía verde, frondosa, se movía con el viento, brillaban las hojas, ¿verdad? Pero cuando regresaron, la higuera estaba muerta. Y esto es para bendición y es para maldición. Fue un proceso, pero se dio a futuro. Diga conmigo: procesos
a futuro. O sea, aquí te la dieron, allá la vas a recibir, pero todo este trecho tenemos que caminarlo. No sabemos qué va a pasar en ese trayecto. No sabemos si Dios nos va a formar en esto, nos va a formar en el otro, nos va a dar esta formación, la otra formación, para que cuando lleguemos allá lo recibamos. Porque no importa si a usted le echaron la bendición aquí y usted quiere aquello automático, y como quiero aquello y me lo prometieron, me voy a España porque así la voy a recibir, o me voy. No, hay que pasar el proceso. Si en el proceso tú fallas, si en el proceso haces cosas inmaduras, si en el proceso haces cosas irresponsables, aunque saltes aquí, no lo vas a recibir porque no pasaste por el proceso. Es necesario pasar por el proceso. ¿Están entendiendo? Entonces Dios le dijo a Adán y Eva: el día que coman de este árbol morirán, punto. Y seguramente Eva comenzó a tocar a Adán y le dijo: estás vivo, estás vivo. Pero a futuro murieron. O sea, esto no falla. Lo mismo pasa cuando la palabra dice que el diezmo trae una bendición y el no diezmar trae una maldición. Hay gente que dice: esta semana no diezmé, pero tengo plata. Y llegan al otro mes: tampoco diezmé el mes, pero tengo plata. Y llegan al tercer mes y el primer año: no diezmé el primer año, pero tengo plata. Pero es que la bendición no le habla al principio, le habla al final. Lo que la Biblia te dice es que no te va a ir bien, no te va a ir bien. Punto. Aunque tú digas: no, pero es que no me está funcionando. El predicador dijo y yo estoy saliéndome con la mía y no me pasa nada. Quiero que vaya a Malaquías 3:9. Dice: ustedes están bajo maldición, dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Es que, amado hermano, estafar a alguien es una cosa, estafar a Dios es otra. Es cosa seria. Asaltar un banco no es nada, asaltar a Dios es cosa seria. Pero nosotros creemos que asaltar un banco es pecado, pero asaltar a Dios es normal. ¿Entiende? Como que no era con usted la cosa. Número 3. El ejemplo de la bendición de David. Mire la situación de David. Igual le pasó a David. Sus hermanos estaban bien. Su padre los estimaba más que a él. Sus hermanos eran los niños bonitos. Cuando Samuel llega a ungir al hijo de Isaí, que va a ser el futuro rey, se topó primero con el primer hermano, buen mozo el tipo, bien peinado, con su gelatina en el pelo, ¿verdad? Bien parecido. Dice: este es, dijo Samuel. Y Dios le dice: no es ese. El otro está al lado, también buen mozo, bien parecido el muchacho. Este es, tampoco es. Todos los niños bonitos estaban en la casa haciendo nada, jugando Nintendo o Xbox, mientras que David estaba paleando estiércol y quitándole las garrapatas al ganado. ¿Me está entendiendo? Entonces su padre los estima más a sus hermanos. A él ni tan siquiera lo toma en cuenta su papá, porque cuando Samuel le pregunta: ¿queda otro Isaí? Y le dice: me queda todavía el chamaco, el cipote, el patojo, el morro, no sé de qué país, ¿verdad? Nos están viendo. Pero una frase despectiva para el muchacho. Él me queda todavía. O sea que ni papá creía en Davidcito. Y tiene que asolearse todos los días el Davidcito. Quita garrapatas, palea estiércol, baña chivos, esquila ovejas. Y eso es su trabajo. Sus uñas mugrientas, su pelo tostado del sol. Ese era David. Ahora, ¿a cuántos ungidos con cosas grandes le estaré hablando hoy yo? Que ni yo lo sé, ni usted quizá lo sabe. Igual que David. Si a David le hubieran dicho: vas a ser rey, él hubiera dicho: yo, pero ¿y yo qué? ¿Rey de los chivos? Yo aquí no tengo futuro. Pero ¿sabe qué? Ya estamos sentenciados a ser bendecidos. Es una sentencia.
como una sentencia de muerte. Usted está sentenciado. Y el problema cuando nosotros somos inmaduros, cuando somos brincones, cuando no queremos crecer, nosotros simplemente alargamos el proceso de Dios. Entre más rápido nosotros entendemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, más rápido nos preparamos para las bendiciones de Dios. Porque es que si alguien no quiere hacer negocio con nosotros, ¿usted cree que Dios va a querer hacer negocio con nosotros? No. Entonces es importante que entendamos cómo Dios lo hizo con David y cómo Dios lo puede hacer con nosotros. Mire, es la adversidad que atravesamos la que nos prepara para bendiciones. Toda persona que pasó por cientos de adversidades creció tanto en el proceso que donde quiera que llega cae parado. Mire, hable con inmigrantes que llegaron hace un mes trabajando. Hable con otros que crecieron en cuna de oro, niños bonitos, ahí están haraganeando, colectando del gobierno. ¿Por qué? Porque aquel sabe, a él lo encaraman allá en el techo de una casa y allá va a botarle el techo a la casa, lo ponen a cortar ramas, él dice yo puedo cortar ramas, lo ponen a cortar césped, él sabe, lo ponen a drenar piscinas, él drena piscinas, o sea, lo ponen a romper, lo sabe hacer. ¿Por qué? Porque fue una persona sufrida. No fue una persona que todos se lo sirvieron en bandeja. Entonces los hermanos de David eran los niños bonitos, pero nadie sabe cómo terminaron sus hermanos. Vaya, tenemos que hacer una investigación profunda cómo terminaron los hermanos de David. David el sufrido, el aguantador, sí sabemos que terminó como una de las personas más famosas de Israel. Usted va ahorita a Jerusalén y va a encontrar la ciudad de David. Ahí está, hay escombros y los cuidan, porque es que allí, mire, cuando usted va a donde se calcula que es la tumba de David, usted va, en primer lugar tiene que ponerse el gorrito para entrar, la alquipá, porque si no, no lo dejan entrar. Y usted entra y dice, aquí es la tumba de David, el sarcófago. Yo no creo que sea, pero ellos así lo creen. Y para usted salir de ahí tiene que salir así, porque no le puede dar la espalda a David. ¿Y cuántos años hace que vivió David? De eso le estoy hablando. ¿Cuántos de ustedes anhelan que la tumba del cementerio donde los van a enterrar a usted haya una gran descripción de todo lo que usted hizo en la vida? ¿O simplemente se murió el peloncito? ¿Cuál? Yo ni el nombre le sabía. Se murió el flaquito aquel. Hermanos, nosotros tenemos que anhelar a más, especialmente en el ministerio. La adversidad también nos ayuda a medir la bendición de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es que la adversidad me ayuda a medir las bendiciones de Dios? Aquí estaba yo pelado y aquí ya no soy el mismo pelado. Entonces me pongo a comparar pelado, no pelado, pelado, un poquito menos pelado, un poquito, y de repente bendecido. O sea, me ayuda a medir el proceso por el que Dios me trajo. Me ayuda a medir cuando estaba pelado qué pasos comencé a dar, qué cosas dejé de hacer y cómo comienzo a avanzar, y ahora cómo yo, porque es bonito el proceso de donde Dios me sacó, porque ahora estoy acá, estoy bendecido, pero nunca se me va a olvidar cuando estuve allá con una miseria terrible. Nunca se nos va a olvidar cuando debajo del zapato le metíamos un pedazo de cartón porque el zapato estaba roto. Nunca se nos va a olvidar cuando íbamos a ver la novia y teníamos que cruzar la pierna y bajar el pie porque si no nos miraba el hueco en el zapato. Eso nunca se nos olvida. Entonces la adversidad nos ayuda a nosotros en eso. Amados hermanos, Dios no es un Dios de miseria. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia y analizamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, solamente encontramos a una persona que no tuvo nada. ¿Cómo se llamó esa persona? ¿Se recuerda de aquella parábola que habla Jesús de Lázaro, que se comía las migajas que caían debajo de la mesa? Y yo un día me ponía a pensar y decía yo, ¿quién sería el culpable de que Lázaro, siendo una persona bajo promesa, es el único pelado que encontramos en la Biblia? ¿De quién fue la culpa? ¿Sería de sus padres que no le enseñaron las bendiciones de Dios? ¿Sería del sumo sacerdote que nunca le dio una enseñanza que los hijos de Dios tienen que aspirar a más? ¿Sería culpa de él que no hizo nada y terminó así?
¿O sería culpa de la sociedad en la que vivía él? Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que la promesa estaba ahí. Nunca se había ido, ahí estaba. Y murió pelado. Lo lindo es que yo una vez le prediqué a usted una serie sobre aquel paralítico del estanque de Betesda, ¿se recuerda? O también le he predicado sobre la mujer samaritana. Cómo Jesús llegó a la samaritana, que era una mujer de mal vivir, 5 maridos más el que tiene no es tuyo. Y todavía ella le tiró el ojo a Jesús. Yo estoy seguro que le tiró el ojo a Jesús. Cuando llegue ya le voy a preguntar. Pero ella le puso el ojo a Jesús. Y se fue quizá a coquetearle a Jesús. Pero Jesús no vio a la mujer coqueta. Jesús no vio a la mujer de mal vivir. Los discípulos dijeron: ¿para qué perder el tiempo? Nos vamos a ir ahí al primer restaurancito que encontremos, comemos y venimos a ver qué hizo el maestro. Cuando ellos regresan, el maestro ya se la había ganado. Ya le había predicado la palabra. Y después dice que esa mujer se va a predicarle a todos los hombres de la ciudad y se los ganó. ¿Dónde estaba esa gran capacidad? Estaba dentro de ella. Pero ¿por qué es que esa capacidad fue activada? Porque hubo alguien que la activara. Hubo una palabra que tiene que haberla activado. Si usted se pone a analizar la conversación de Jesús con la samaritana, ella le refuta, Jesús le da palabra. Le refuta otra cosa, Jesús le vuelve a dar palabra. Y es palabra tras palabra hasta que la mujer quiebra el cántaro. Dice: no, al diablo con las excusas. Y eso es lo que Dios hace con nosotros a través de la historia. A veces nosotros escuchamos. Una vez me recuerdo que me invitaron a dar una conferencia allá por Centroamérica, y me recuerdo que cuando terminé de dar la conferencia y entré al elevador, se me acercó un señor y me dijo: bonita la enseñanza que nos dio usted. Me dice: es que de verdad que al escucharlo uno como que llega a creer que uno es capaz de salir adelante. El problema, me dijo, es que yo ya nací para ser un desgraciado. Así voy a morir. ¿Para qué rayo voy yo a exponer mis oídos a que una persona me hable bonita si yo ya estoy determinado a ser un fracasado? Y eso es lo que nosotros no podemos hacer con Dios, porque es que este libro está lleno de bendiciones, lleno de palabra. Y la palabra que está aquí, Dios no se puede retractar. ¿Se recuerda el versículo que leímos? Si usted le pone atención al versículo que leímos, póngale mucha atención ¿cuál fue el que leímos por acá? Dice, déjeme ver, lo perdí, por acá está. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelva nadie a comer de tus frutos. Sus discípulos, era el siguiente, aquí está. Y dice: por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Creer que lo vamos a recibir. Pero claro, nosotros tenemos que ser bastante diferente de cuando Él nos encontró allá en el mundo. Tenemos que haber cambiado, tenemos que estar honrando a nuestro Dios. Dice: lo único que tienen que hacer ustedes, crean que ya lo han conseguido y lo van a recibir. Qué promesas más tremendas. Pero es que no la está dando cualquier ser, la está dando Dios. ¿Se recuerda el otro versículo que leímos allí en el Salmo, verso 3 parece que era? Verso 12. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Dónde lo dice Él? Aquí. O sea, si yo le estoy predicando esto y usted me lo entiende, usted lo va a recibir, porque lo va a recibir. ¿Cuándo? No le sé decir, pero sí le digo que usted lo va a recibir. Ahora, esto no se lo estoy hablando al hoy. Mañana llega usted y sale, o hoy sale aquí: Dios mío, yo no encuentro dinero en la bolsa. O sea, el pastor predicó, pero a mí no me produjo nada. Dele tiempo, que lo va a recibir, porque es que las bendiciones de Dios son así. Dios dice que derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Yo no sé si usted entiende lo que es la sobreabundancia. O sea, es más de lo que usted necesita. Es más de quizás hasta de lo que usted sabe administrar. O sea, es tan grande la cosa. Y póngase a pensar. Yo he hablado con algunas personas en esta semana que se están muriendo del COVID. Están enfermas. Y hay por ahí un doctor que les da consulta por teléfono y los conecto. Él cobra su consulta, cobra barato, y ahí mismo él les receta la medicina.
y me llama y me dice: fíjate que la fulana aquella que me dijiste que se está muriendo allá por Oregón no tiene tarjeta de débito. Por el amor de Dios, no tener una bendita cuenta bancaria, no tener una chequera, no tener una tarjeta de débito. Si tú no sabes cuadrar una tarjeta de débito con 100 pesos, ¿cómo vas a cuadrar una chequera con 3 millones? Y por eso es que nosotros no recibimos muchas cosas de Dios, porque no nos preparamos para eso. No nos preparamos para nada. Miren lo que dice Jeremías capítulo 29, verso 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mi pregunta es: ¿cuál es el fin que usted espera? ¿Ya se puso a pensar cuando usted tenga 65 años, cuando usted tenga 85 años? ¿Cómo quiere estar en 85 años? ¿Se ve pelado? ¿Se ve sin nada? ¿Se ve por lo menos con un dinerito que le esté generando un interés en el banco? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Y si se ve así, ¿qué está haciendo para estar así dentro de 20 años? ¿Me está captando? Le estoy predicando. Por lo menos tal vez allá en las cámaras alguien me entiende. Verso 12: entonces dice: me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Está entendiendo? Entonces ¿de qué? Entonces cuando te prepares: Diosito, yo quiero un carro, pero no tengo licencia, pero te prometo, Señor, que voy a ir a una escuela de manejo y voy a aprender, Señor, y voy a pasar la licencia. Y va usted, hace la cita, contrata al maestro de la escuela, va, pasa el examen, saca la licencia y viene a su casa y se postra delante de Dios y le dice: Diosito, ya tengo la licencia, ¿tenés el carro para mí? ¿Me estás entendiendo? O sea, esto es, dice, entonces, hay un entonces. Usted tuvo que haber hecho algo en el camino. Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Pero Dios no te va a dar el carro si no tenés la licencia. Te vas a ir a dar en la torre y la bendición se puede convertir en una maldición. Verso 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sabe, mi amado hermano, por qué hay gente que no tiene una buena relación con Dios? Porque casi no recibe nada de Dios. Y no recibe casi nada de Dios por una sencilla razón: porque no se mete a entender estas cosas y a probar a Dios para ver si lo que Dios dice verdaderamente funciona. Y Dios dice: si tú eres un hijo obediente y haces lo que yo te digo, que está en mi palabra, yo te aseguro que mis bendiciones te van a perseguir hasta que te alcancen. Eso es lo que dice Dios. Entonces el verso 13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mire, mi amado hermano, yo cuando creo que algo funciona, yo lo cultivo. Si yo un día sembré una semilla de rábano y 30 días después tengo una gran cabezota del rábano ahí, yo sé que funciona. Voy a sembrar otra semilla, voy a sembrar otra semilla y otra semilla. Entonces el problema es que a veces nosotros sabemos lo que funciona, pero no lo queremos practicar. Usted sabe que si usted tiene una buena relación con su esposa, usted sabe que tiene una relación para largo. Pero si usted tiene una mala relación con su esposa, usted sabe que no tiene una relación para largo tiempo. Es sencillo, es simplemente que nosotros aprendamos a cultivar lo que Dios nos dice que tenemos que cultivar. Le digo, vamos a aprender mucho. Póngase de pie. Vamos a pedirle a Dios que antes quizá de que nos abra las ventanas de los cielos, nos abra las ventanas del entendimiento. Porque ¿cómo nos cuesta entender? Fíjese que dicen que hay gente, es que esa cosa de la prosperidad no va conmigo, entonces la pobreza sí va con usted. ¿Y cómo está de que la pobreza sí va con usted, pero nuestro Dios es un Dios todopoderoso? De Él es la plata, de Él lo es todo, de Él es el oro,
De Él son todas las riquezas, pero eso va ese asunto de tener, eso va en contra de mis creencias. Nosotros tenemos que ser sufridos, hermanos, vivir por fe. Si hay que comer, comemos. Si no hay que comer, no comemos. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Si tenemos que pasar por ahí, vamos a pasar por ahí. Yo le he contado a usted que en una ocasión, si yo no hubiera comido comida de perro, yo me hubiera muerto. Y ricas que se hallaran las galletitas, así como huesitos. Pero no me quedé comiendo comida de perro para toda mi vida, porque eso no es lo que Dios dice. Lo que Dios nos dice es otra cosa. Y cerrando con ese mismo versículo que empezamos, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y de eso vamos a tratar la semana que viene. ¿Qué significa andar en consejo de malos? ¿Sabía usted que las personas, entre más mal andan, más bien acompañados quieren andar? Si andan mal y usted anda bien, lo convencen de que usted anda mal y ellos andan bien, y lo hacen a usted que se salga de la iglesia y que se vaya para donde ellos, y ellos todos fregados, todos amolados. Ese es andar en consejos de malos. Yo le he dicho a usted, yo tengo una prédica por ahí que se llama Ruta 1, salida 77 de la carretera, y tiene que ver con que si yo, para llegar a mi objetivo, tengo que meterme en la ruta 1 y salirme en la salida 77, yo no puedo meterme en la ruta 95 y salirme en la salida 14. No me lleva a mi destino. ¿Me está entendiendo? Pero a veces nosotros, sabiendo que somos gente de la ruta 1, salida 77, nos juntamos con amigos que son de la ruta 495, salida a saber qué. Y tranquilo, y pensamos que vamos a llegar. No, no va a llegar. Va a llegar a otro lado, pero no va a llegar al destino que Dios tiene para usted. Usted tiene que reunirse con gente que verdaderamente va para donde usted va. Usted tiene que reunirse con gente que le va a ayudar a llegar más rápido, no gente que lo va a estorbar en el camino, porque estorbos sobran, mis amados hermanos. Gente que lo quiere botar al piso a usted sobra, y se lo dicen de una manera que le hacen pensar que quieren el bien para usted, pero lo que quieren es una destrucción total. Nunca, mujeres, le crean ustedes a una mujer que ya tuvo 5 maridos y ahora está sola, que ponle los cuernos a tu marido porque esa es la moda ahora. No, ella está desgraciada por hacer cosas raras y quiere que tú hagas lo mismo para que termines como ella. Nosotros tenemos que agarrarnos de Dios, entender que esto es lo único que funciona. Y como decíamos, profundas son las riquezas de nuestro Dios. Busquemos profundizar cada día en esas riquezas. Busquemos. Si tú eres cristiano, ¿por qué nunca has predicado un mensaje? Es que yo no puedo. ¿Has intentado? Sí, intenté una vez y no me funcionó. ¿Y por qué no lo intentaste 2 veces? ¿Y por qué no lo intentaste 3 veces? ¿Y por qué no comenzaste a profundizar en eso? Y profundizar y profundizar. Y ahora quizá ya fueras una predicadora internacional. La primera vez que yo prediqué, mis amados hermanos, me dijeron: predique 45 minutos. Y yo le digo que a los 45 minutos yo sentía que todavía no había hecho nada con mi prédica. Y seguía arreglándola. Llegué a 50 y entre más la arreglaba, más la arruinaba. Llegué a 55, llegué a 60 minutos. Llegué a hora 10 minutos. A la hora 15 minutos se comenzaron a apagar las luces y yo todavía queriendo arreglar la prédica. Y hasta que vi que el pastor allá me dijo: ya. Y yo dije: bueno, la vamos a dejar hasta aquí. Y cuando usted termina la prédica y espera que le diga a alguien: que bien predicó, hermano, buena palabra. Nadie, hermano. Nadie. Me fui solito al carro y hablé con Dios y le dije: mira, jamás yo vuelvo a predicar en mi vida. Esto no se hizo para mí. Pero después comencé a profundizar más y profundizar más y profundizar más. Y me di cuenta que así como se nada a la orilla, se puede nadar en la profundidad. Pero hay otros resultados cuando profundizas en Dios. Bueno, como has podido escuchar, tenemos una nueva serie y hemos estado hablando de las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. La verdad es que en mi propia vida he podido experimentar cómo Dios bendice
Y a veces cuando uno está pasando por situaciones complicadas, uno piensa que jamás van a llegar las bendiciones de Dios, pero están ahí. Bendición es algo innato que nosotros traemos ya de fábrica, que Dios nos ha dado todo el potencial para poderlas alcanzar, pero a veces se nos traban las carretas y es que hay una explicación para eso. La mayor razón por la que a veces esas bendiciones no se desatan es porque nosotros no tenemos una buena relación con Él. Tal vez ni tan siquiera hemos hecho un pacto con Él, ni tan siquiera nos hemos comprometido a tener una relación con Él. Y te quisiera hacer esa invitación. Si esta palabra te ha hablado, si este mensaje ha tocado tu corazón, haz esta corta oración conmigo y va a ser una gran diferencia. Prepárate. No es una oración larga, pero es una oración que hace una gran diferencia en la vida de nosotros. Un día a mí me tocó hacerla y yo te digo, no me arrepiento porque desde ese momento para acá Dios me ha bendecido tremendamente. Vamos a orar. Di conmigo, Padre, te doy gracias por tu perdón. A pesar de que he pecado, a pesar, Señor, de que hacía cosas que a ti no te agradaban, hoy decido, Señor, invitarte a mi vida para que tú tomes control de ella, porque yo solo no puedo. Ya viví todos estos años y me ha quedado demostrado que yo no puedo. Por eso te invito a que tú tomes las riendas de mi vida y que escribas mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esa oración, has pasado de muerte a vida, has pasado de condenación a salvación. Escríbenos de donde quiera que nos veas y vamos a hacer todo lo posible por ubicarte en una iglesia saludable, una iglesia que te ayude a enraizarte en las cosas de Dios, para que estas bendiciones de Dios sean para ti y no te pierdas ninguna de ellas. Dios te bendiga. Este tiempo, esta hora, estoy aquí para declarar, para proclamar que Jesús es el